Así es que le damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar acá, privilegiado de poder estar predicando en el 3er aniversario de la Iglesia Bautista Piedra Angular. Y es con gozo porque estamos nosotros dirigiéndome a ustedes. Y vengo a felicitarles por los 3 años, pero vengo a comunicarles también un mensaje de Dios en el cual no pueden bajar la intensidad de lo que están haciendo. Así es que vengo a exhortarles y animarles también. Y vamos a estar viendo hoy Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. Y un pasaje convencido que es muy conocido por todos nosotros, y un pasaje que vamos a estar viendo, analizando y entendiendo qué es lo que Dios quiere de nosotros a través de él. Si pudieras definir la iglesia de Cristo de alguna manera, ¿cómo definirías la iglesia de Cristo? De hecho, si sales a la calle y preguntas a la gente cómo usted define o definiría la iglesia, recibiría diferentes respuestas. Muchos le dirían, es un edificio, ¿verdad? Ahí en ese lugar, aquí en este lugar, ahí está la iglesia tal, aquí se reúne la iglesia Piedra Angular. Otros pensarían incluso en un club social o de benevolencia, gente que están juntas, que tienen mucho gozo y que ayudan a otras personas. Si lo pregunta quizás más en países latinoamericanos, cuando le pregunta qué es la iglesia, su mente va a ir a pensar en la jerarquía de la iglesia y quizás estén pensando en el Papa, en los cardenales y en todo lo que está relacionado con esto. Otros que tengan un poquitico más de conocimiento bíblico pueden decirle, bueno, la iglesia es el pueblo de Dios, o la iglesia es la comunidad de creyentes, o la iglesia incluso es el cuerpo de Cristo. Y estas últimas están bien cerca o definen bastante lo que es una iglesia, no están lejos de entenderla. Pero yo quiero mostrarles algo hoy que ha definido a la iglesia cristiana desde su mismo comienzo. Ha definido lo que la iglesia es. De hecho, esta cosa o este aspecto que ha definido a la iglesia desde su comienzo es la razón por la que hace 3 años atrás la iglesia Bautista Piedra Angular fue plantada y hoy está reunida en este lugar celebrando y adorando a nuestro Señor. Nosotros entendemos que todo esto comenzó hace alrededor de 2000 años, muy cerca de 2000 años. Todo comenzó en el año 30 después de Cristo. ¿Saben qué pasó en el año 30? La gran convención de Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones es dada. Y en el día de Pentecostés, 3,000 judíos de una variedad de naciones del Mediterráneo fueron convertidos en la fe en Jesucristo. A partir de ahí, les voy a dar algunos datos históricos de lo que pasó. En el año 34, en Gaza, Felipe bautiza a un convertido, un etíope, quien era un prosélito judío y regresa a su país y allá predica el evangelio. En el 39 Pedro predica a una audiencia gentil en casa de Cornelio. En el 42 después de Cristo Marcos va a Egipto. En el 47 Pablo, conocido anteriormente como Saulo, comienza su primer viaje misionero a lo cual conocemos como Turquía. En el 50 el Concilio de Jerusalén admite a los gentiles dentro de la iglesia. En el 51, Pablo comienza el segundo viaje misionero. En el 52, Tomás llega a la India y funda la iglesia que después se convertiría en la iglesia ortodoxa de la India. En el 54, Pablo comienza su tercer viaje misionero. En el 60, Pablo es enviado preso a Roma. Y en su viaje predica el evangelio en la isla de Malta, donde habían naufragado. En el 63, José de Arimatea viaja a Glastonbury en la primera misión cristiana a Inglaterra. En el 66 después de Cristo, Toledo establece la iglesia cristiana de Armenia. En el 80 se reportan los primeros cristianos en Tunisia y en Francia. En el 100 se reportan los primeros cristianos en Mónaco, Algeria y Sri Lanka. En 112 Plinio reporta crecimiento del cristianismo en Bitinia. En el 150 el evangelio alcanza a Marruecos y Portugal.
En el 167 después de Cristo, al pedido de Lucio de Britinia, misioneros fueron mandados para convertir a los británicos al cristianismo. En el 174 se reportan los primeros cristianos en Australia. En el 197 Tertuliano escribe que el cristianismo ha penetrado todos los rangos de la sociedad en el norte de África. En el 200 se reportan los primeros cristianos en Suiza y Bélgica. En el 206, Agar, rey de Edesa, abraza la fe cristiana. En el 280, la primera iglesia rural emerge en el norte de Italia. Ya el cristianismo no es más exclusivo de zonas urbanas. En el 300, reporte de los primeros cristianos en Gran Corazán, y un estimado del 10% de la población ya es cristiana. En el 304, Armenia acepta el cristianismo como religión del Estado. En el 306, el primer obispo de Nisibi es ordenado. En el 313, el emperador Constantino emite el edicto de Milán, legalizando el cristianismo en el Imperio Romano. En estos primeros 300 años de historia del cristianismo, el evangelio empieza a avanzar desde Jerusalén con la gran comisión que ha sido dada y enviados a todos estos lugares. Aquí la pregunta para nosotros sería: ¿por qué se ha expandido tanto el cristianismo? ¿Por qué muchos han muerto por esta causa? ¿Qué queda algo por hacer? ¿Es esta toda la historia cristiana en algún modo relacionada con nosotros? Hermanos, yo creo que lo que este pasaje nos está enseñando hoy es que todavía tenemos una misión que está viva. Quiero invitarles a leer Mateos capítulo 28, versículo del 16 al 20. Dice de la siguiente manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, este pasaje que conocemos bien, que hemos leído muchas veces, y quizás usted ha oído muchas predicaciones o meditaciones en este pasaje, tiene un mandato bien específico. Tiene un mandato que nosotros no nos podemos perder. El único mandato en este pasaje, el único imperativo es: hagan discípulos de todas las naciones. Y nosotros como iglesia estamos llamados, hermanos, a continuar haciendo discípulos. Lo que Dios nos ha llamado a hacer, la gran comisión que fue dada hace alrededor de 2000 años atrás, tiene la misma vigencia hoy en día. Y nosotros como iglesia necesitamos continuar haciendo discípulos. Necesitamos hacerlo a toda costa y tenemos las razones por las cuales nosotros podemos hacer discípulos. Este pasaje nos da algunas de estas razones. La primera es porque Jesús tiene toda autoridad. Yo no sé cuánto ustedes entienden y comprenden el nivel de autoridad que Jesús tiene en este mundo. Fíjense, del versículo 16 al 18, dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, dice, lo adoraron. Algunos estaban dudando, pero dice el versículo 18, acercándose Jesús, tranquilamente les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La primera declaración que Jesús le da después de haber resucitado, cuando está reunido allí con sus discípulos, donde Él le dijo que los iba a ver, que no los había visto desde antes de su muerte, a la mayoría de ellos, Él les dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? O sea, nosotros podemos continuar haciendo discípulos, hermanos, primeramente porque Jesús tiene toda la autoridad. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Hijo de Dios que vino a esta tierra a salvarnos a nosotros, pero es el Hijo de Dios que es omnipotente.
potente y tiene todo el poder en sus manos para hacer todo lo que Él quiera. Toda autoridad le ha sido dada a ellos. El Evangelio de Mateo empieza declarando en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo comienza declarando que Jesús es el hijo de David, es el hijo del prometida, del Mesías. Él vino de la familia adecuada, tanto de la manera celestial como la manera terrenal. Jesucristo simplemente llegó a esta tierra según lo que había sido prometido, según lo que había sido profetizado, y nosotros podemos trazar la genealogía de Cristo a lo largo de toda la Biblia, llegando, ¿ustedes saben hasta dónde? Hasta Eva, en Génesis 3:15, donde la promesa de que el descendiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Desde ahí puede trazar toda la genealogía de Cristo. Y lo que Mateo está diciendo con esta genealogía es, este es el Mesías, este es el prometido, este es el que Dios ha prometido que iba a llegar. A lo largo de todo el Evangelio vemos cómo la identidad de Jesús es mostrada por Mateo. Él realiza gran cantidad de milagros, gran cantidad de sanaciones. Él proclama la palabra de Dios, reprende a escribas y fariseos, pero al final vemos a Jesús sufriendo y muriendo en una cruz. Esto luce como el final de la historia, ¿verdad? Qué bueno fue Jesús, qué gran maestro, qué personaje tan importante, de qué manera pudo rebatir a estos escribas y fariseos que eran doctores de la ley, y Jesús los dejaba siempre desnudos, sin argumento ninguno cuando discutían con ellos. Qué bueno que Jesús pudo sanar a muchas personas, qué bueno que Jesús pudo echar fuera muchos demonios y que Jesús pudo hacer todo tipo de milagros. Pero bueno, como todo hombre, llegó su tiempo de morir y Jesús morir. Si usted lee la historia, por ejemplo, los discípulos de Emaús, esto era lo que ellos pensaban. Este que nosotros pensábamos que era el Mesías, murió en una cruz y fue crucificado por los romanos. Toda su esperanza había sido terminada. Pero hermanos, nosotros sabemos que Jesucristo finalmente conquista la muerte con todo poder. Pablo lo expresa en Filipenses capítulo 2 del 9 al 11 de la siguiente manera: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué? Se doble toda rodilla de los que están ¿dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. La resurrección de Cristo es la prueba más contundente que nosotros tenemos de la autoridad que Cristo tiene. Él mostró autoridad sobre enfermedades, Él mostró autoridad sobre demonios, Él mostró autoridad sobre la creación y finalmente Él mostró autoridad sobre la muerte. Ni aún la muerte le pudo enjaular. Todo el Evangelio de Mateo realza esta autoridad de Cristo. Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 9:6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Lo más asombroso de todo es que él delegó esta autoridad en los apóstoles, en Mateo capítulo 6. Hermano, al final del Evangelio, Mateo ha dejado claro su punto. Jesús tiene toda autoridad. Y esto es algo que nosotros necesitamos meditar, recordarnos a nosotros. Jesús ha resucitado, Jesús ha ascendido al cielo y en este ascenso Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No simplemente fue un personaje histórico al cual podemos admirar por su sabiduría o por la manera en que enseñó o que hizo determinadas cosas. No, Jesús es el Hijo de Dios resucitado de los muertos, ejerciendo su reinado en este mundo. Podemos hacer discípulos porque Cristo tiene toda autoridad. Apocalipsis 12 nos da una visión de cómo esta ascensión de Cristo, Él llega al cielo, Satanás es echado fuera y Cristo está entonces reinando. Hermanos, este mundo, no se equivoquen,
está siendo gobernado por Jesucristo. Yo viví 52 años de mi vida en Cuba. Y Cuba ha sido gobernada por Jesucristo, no por los Castro. Él ha estado presente y patente en todas y cada uno de los lugares. Estados Unidos está siendo gobernado por Jesucristo, no por Trump. México está siendo gobernado por Jesucristo, no por la presidenta que tienen ustedes de paso ahora. El mundo en el que nosotros vivimos está gobernado por Jesucristo. Él tiene la autoridad, Él lo creó, el mundo es suyo y las criaturas que vivimos en Él pertenecemos a Él. Por tanto, hermano, nosotros podemos continuar haciendo discípulos. El que tiene la autoridad nos ha enviado. El que tiene la autoridad sobre este mundo nos está diciendo: hagan discípulos. No se deje impresionar por los gobernantes de este mundo. No se deje intimidar por ningún hombre. Cristo es el que reina. Él es el que tiene la autoridad. Confiar en su autoridad es vital para continuar avanzando la misión. Y como iglesia joven puede que ustedes tengan en este tiempo muchas preguntas. Y puedan que en este tiempo ustedes vean que hay muchas cosas que todavía necesitan resolverse como iglesia para ustedes lograr alguna estabilidad y demás, como un lugar para reunirse, como muchas otras cosas que puedan venir a vuestras mentes. ¿Saben qué? Jesús tiene toda autoridad. Y Él los ha encomendado a que sigan haciendo discípulos. Él va a hacer esta obra. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos continuar haciendo discípulos, primero porque Cristo tiene toda la autoridad. ¿Y a dónde necesitamos hacer discípulos? Bueno, necesitamos hacer discípulos de todas las naciones. Versículos 19 y 20, Él le está diciendo ahí: vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. El mandato de Cristo, de dónde van a ser los discípulos, es a todas las naciones. Iglesia Bautista Piedra Angular. El reino de Dios no termina en esta iglesia local. Muchas veces estamos tan enfocados en nosotros. Estamos tan enfocados en nuestras necesidades. Estamos tan enfocados en echar la iglesia hacia adelante. Y debemos hacerlo. Y deben estar enfocados en eso. Pero nunca pueden olvidar que el mandamiento es más grande que nuestra iglesia local. Nosotros estamos enviados de alguna manera a ser discípulos en todas las naciones. Miren, el Evangelio salió de Jerusalén en el año 30, la Gran Comisión. Les puso la historia de cómo fue avanzando a través de los años. Llegó tan lejos, pero tan lejos el Evangelio, que llegó a Monterrey. Fíjense, viajó lejos el Evangelio. Pero nosotros todavía hay lugares a los cuales hay que ir y hay que hacer estas naciones. Jesús nos está diciendo: yo tengo toda la autoridad, por lo tanto, mientras vayan, no tengan temor, las naciones son mías, yo las creé, vayan y hagan discípulos. Jesús no es solo el que le está diciendo vayan porque yo tengo la autoridad, sino también porque Él quiere o Él está construyendo un pueblo para sí, de cada lengua, de cada tribu y de cada nación. Usted ve esta figura o esta imagen que usted ve en el Antiguo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, y usted ve que hay personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación adorando al Cordero. Y ve a todas las naciones trayendo la gloria de sus naciones, lo cual somos todos nosotros, que hemos entendido y comprendido el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, el fin del mundo es el pueblo de Dios, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, adorando al Cordero que venció a través de su sacrificio y que nos ha llevado a nosotros a este lugar celestial. Nosotros necesitamos seguir trabajando para poder predicar y hacer discípulos de todas las naciones. Quizá usted se pregunta: bueno, pero somos una iglesia joven.
tenemos necesidades propias, tenemos cosas que las cuales tenemos que pensar. ¿Cómo vamos a poder ayudar a otras personas en otros lugares si todavía no tenemos todo aquí? ¿O cómo vamos a ser parte nosotros de hacer discípulos a todas las naciones o de todas las naciones si no tenemos los recursos para hacerlo? Déjenme decirle algo. Hasta ahora, la última vez que yo chequeé, las oraciones son gratis. Dios no está cobrando por ellas. Usted puede orar. La pregunta es, Iglesia Piedra Angular, ¿están orando por el Evangelio y discípulos en otros lugares de este mundo? ¿Están orando para que el Evangelio siga penetrando los países musulmanes donde los cristianos están sufriendo, están siendo, de hecho, asesinados en estos lugares? Usted puede orar por cada uno de estas personas, de misioneros, de iglesias que están siendo plantadas. Pueden ser parte de hacer discípulos a todas las naciones. No es tan complicado. Y podemos ser parte de todo esto de algunas maneras. Nosotros estamos proveyendo para el reino de Dios, que es más allá de la iglesia local, cuando tenemos un entendimiento correcto de lo que es el reino de Dios. Y hay muchas maneras en las cuales eso ocurre. Les traigo la historia de Providence Road Church, la iglesia en la cual tengo el privilegio de ser uno de los pastores ahora. Y Providence Road Church fue plantada en 2010, igual que ustedes. Sin lugar donde reunirse, una iglesia les mandó, salieron alrededor de 40 o 50 personas. Ellos empezaron a reunirse. En un momento determinado, ellos se empezaron a reunir en una iglesia, en un templo. Ellos estaban rentando ahí. Y lo que había ocurrido con esta iglesia era algo curioso. Y era la manera en la que Dios había obrado. Ocurre que había una iglesia hispana reunida ahí en esa iglesia. Y era una iglesia que era un pastor cubano, por cierto, y era una iglesia que estaba ya llena de personas ancianas. Los que habían sido miembros de la iglesia se habían mudado, ya no estaban por ahí. Y esta iglesia aquí, vio que esta iglesia había venido aquí, le estaba rentando el lugar y conversaron. Y él le dijo, mira, yo voy a terminar. Yo creo que si ustedes son capaces de mantener todo este grupo de personas y podemos unirnos y el evangelio puede seguir avanzando en este lugar. Y de esa manera, hoy la iglesia estamos donde nosotros estamos predicando el evangelio. Pero lo curioso de la historia no fue esa. Lo más curioso de la historia es que, como 20 años antes, la iglesia esta había sido plantada en el 1952 por gringos. Una iglesia americana en un barrio de Miami. Había comenzado la emigración, los latinos conquistamos todo aquel barrio, ya aquello se llenó allá de todo tipo de latinos, y los gringos empezaron a mudarse. La iglesia americana estaba muriendo. Y la iglesia americana le dijo a esta iglesia hispana que estaba entonces rentándola en aquel tiempo, hey, nosotros nos vamos a ir de aquí. Aquí están las llaves del edificio, ustedes continúen la obra. Y lo único que le dijeron fue, si algún día a ustedes pasa lo mismo, a los que vengan detrás, asegúrense de que este edificio pueda seguir siendo usado para la gloria de Dios y para una iglesia. Y es increíble, hermanos, la manera en la que nosotros tenemos un pensamiento de cómo es que el reino de Dios funciona y la manera en que nosotros, a veces con cosas que ni pensamos, podemos honrar a Dios y ser parte de la gran comisión. Dios es el que obra en todas y cada una de estas cosas. Dios es el que tiene el poder para llevarles a ustedes y ponerlos en el lugar y la ocasión donde ustedes necesiten estar. Pero ustedes, iglesia, ustedes necesitan seguir haciendo discípulos y asegurarse de que no solo los están haciendo en México o en Monterrey o en un lugar determinado de esta ciudad. Involucrarse en la obra del evangelio, involucrarse en el reino de Dios y sacrificarse por el reino de Dios a nivel global, es el mandamiento que Dios nos ha dado. Hacer discípulos de todas las naciones. Iglesia, ¿en qué manera están ustedes involucrados en discípulos, hacer discípulos de todas las naciones? Finalmente, él termina diciéndole otra razón. La primera razón es, hagan discípulos, continúen haciendo discípulos porque yo tengo toda la autoridad. Estos discípulos tienen que ser de todas las naciones, tienen que ir a todos los lugares y vimos todo lo que se amplió y al final les va a dar otra razón por la cual ellos pueden hacer discípulos. Él les dice en el versículo 20 final, y recuerden, es como algo que como que si se fuera a olvidar a Mateo aquí, yo estoy con ustedes, ¿qué?
todos los días hasta el fin del mundo. No, a Mateo no se le está olvidando nada. Él ha dejado para el final del libro algo extremadamente importante. Recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, algo curioso con Jesús es que saben, Jesús es diferente a nuestro jefe en el trabajo. ¿Se han dado cuenta? El jefe viene a ustedes en su trabajo y le dice, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. Él los deja, él se va y arréglese usted como usted pueda. Usted tiene que hacer lo que el jefe le mandó. Cristo es diferente. Él les acaba de dar el mandato, vayan y hagan discípulos. Dice, ¿y ustedes saben qué? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, entender y comprender que la presencia de Cristo está en nuestras vidas y en nuestros corazones nos da la seguridad y el aliento para yo poder cada semana continuar haciendo discípulos. ¿Sabe? El Espíritu de Dios tomó sus maletas, tomó las cosas de aseo, todo lo que le hacía falta y vino a habitar en su vida. Y lo hizo permanente, no se va a ir, ¿ok? Él va a estar ahí hasta el día que usted llegue a la presencia de Dios. Jesús no nos está diciendo aquí, o nos está diciendo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo curioso es que cuando Mateo empieza el Evangelio, capítulo 1, versículo 23, leemos esto: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo nos está diciendo desde el principio del Evangelio que uno de los significados del nombre de Jesús, que es Dios con nosotros. Y termina el Evangelio diciéndonos que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con cada iglesia que se reúne. Dios está con cada cristiano que existe en este mundo. Nunca lo va a abandonar, nunca nos abandonará y siempre estará a nuestro lado. Hermano, usted puede estar seguro que la tarea que tenemos por delante es difícil. Puede ser que todo lo que venga, los inconvenientes, los obstáculos que el enemigo a veces trae, son obstáculos difíciles de lo que va a pasar. Pero gracias sean dadas a Dios que hubo cristianos y han habido cristianos, pastores fieles, que han confiado en la autoridad de Cristo y que han sentido su presencia a lo largo de toda su vida para continuar a ser discípulos. Y ustedes hoy aquí son un resultado de eso. La iglesia piedra angular puede ser trazada su existencia. ¿Saben hasta dónde? Hasta Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Porque a partir de ahí muchas iglesias han salido, han llegado y ustedes llegaron hasta este lugar. Finalmente, hermanos, nosotros podemos cumplir la gran comisión de hacer discípulos, porque cumplir la gran comisión es cumplir el mandato original de Dios de dominar toda la tierra. Quizás usted piense, bueno, esta gran comisión fue dada porque esto es un fallo en el plan de Dios y no ocurrió bien al principio de los tiempos, el hombre falló y entonces ahora tenemos la gran comisión para ir. No, mis hermanos, borren eso de su mente. Este es el plan original que Dios ha trazado desde el principio. Dios, fíjense en Génesis capítulo 1, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, toda tierra, sobre todo reptil que se arrastra en la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esto es lo que se conoce en teología como el mandato del dominio. El hombre, cuando Dios lo creó en el Edén, le dio el mandato de ir y dominar la tierra, expandir, distribuirse en la tierra para que la imagen de Dios, que era el hombre perfecto creado, estuviese en toda la tierra. Ese es el plan original de Dios. El hombre es creado a la imagen de Dios. La tarea era fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla. El propósito es extender los límites del Edén y la presencia de Dios hasta los confines de la tierra. Pero ustedes saben qué pasó en Génesis capítulo 3, ¿verdad? El hombre peca, llega el pecado y entonces todo se corrompe. El dominio se vuelve explotación.
La multiplicación se llena de dolor. La relación con la creación se vuelve hostil. La humanidad ya no refleja la imagen de Dios completamente, sino es una versión distorsionada de eso, hasta el punto que mientras avanza la historia en Génesis, el hombre va de mal en peor, de mal en peor, llega al capítulo 9, ¿y qué decide Dios? Voy a destruir la tierra, porque la maldad es mucha, pero Noé haya gracia en los ojos de Dios. La tierra es destruida, Noé y su familia es salvada. Cuando Noé sale del arca, ¿cuál es el mandato que Dios le da a Noé? El mismo que le había dado a Adán. Llenen la tierra, se juzgue la tierra. El hombre empieza a llenarla, empieza a sojuzgarla, y en el capítulo 11, 2 capítulos después en Génesis, vemos la Torre de Babel. Y si usted estudia esa historia, se va a dar cuenta que hay una palabra que se repite mucho en esa pequeña historia, y es dispersar, dispersar y dispersar. Ellos construyeron una torre en orgullo para llegar a Dios, pero para que Dios no los dispersara sobre la tierra. Es una rebelión en contra de Dios. Por eso Dios les manda los lenguajes, y ellos tienen entonces que dispersarse a lo largo de toda la tierra. Este es el mandato allá. En el Nuevo Testamento vemos a Cristo. Y recuerden que Cristo, Pablo nos pone a Cristo como este postrer Adán, que viene a restaurar lo que el primero no pudo. Y yo quiero compararles a ustedes el mandato de Génesis 1 con la gran comisión de Mateo 28. Miren, en cuanto a la autoridad, Dios le dice en Génesis 1, Dios le otorga dominio y autoridad al hombre. En la gran comisión, Jesús dice, toda potestad y autoridad me es dada. En el alcance le dice el mandato al dominio, llenar toda la tierra. En la gran comisión, hagan discípulos de todos los habitantes de la tierra, de toda nación. En el Génesis 1, fructificar, multiplicados, enfocados en la creación. En la gran comisión, Mateo 28, hacer discípulos, enfocados en la nueva creación. Finalmente, en la presencia, mandato del dominio, Dios caminaba con ellos en el huerto. En Génesis 28, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, no es coincidencia. Es el mismo mandato. Dios nos ha mandado. La manera en la que Dios ejerce el dominio en esta tierra es mientras su palabra está siendo predicada, está alcanzando a personas y los discípulos se están multiplicando en este mundo. Pero a pesar de 2000 años de cristianismo, miles y miles de cristianos enviados al campo misionero, billones de dólares invertidos en los últimos 2000 años, la tarea permanece incompleta. Nuestra generación necesita ir. Todavía tiene que ir a ser discípulos a todas las naciones como la generación que nos precedió lo hizo. La historia de las misiones cristianas es la continuidad del Evangelio de Mateo. Esta historia no ha sido aún escrita. Chequé, busqué en ChatGPT, busqué en todo lo que pude para que a ver qué ha pasado con la expansión del Evangelio desde mayo 18 del 2026 hasta el regreso de Cristo. ¿Y saben qué encontré? Nada, no hay nada escrito. Porque esa historia la vamos a escribir nosotros. Esa historia la estamos escribiendo nosotros mientras nosotros sigamos viviendo en este mundo y sigamos haciendo discípulos de todo lugar, a toda persona y a donde quiera que nosotros vayamos. Hermanos, no desperdicies la vida y el tiempo que Dios te ha dado. Queda mucho por hacer. Iglesia Piedra Angular, queda mucho por hacer. Tú eres parte del plan de Dios de expandir el Evangelio. A pesar del tiempo pasado, Jesús tiene la autoridad sobre los países, tiene la autoridad sobre todo lo que existe en este mundo, y Él camina contigo cada día de este mundo. Sí parece una tarea difícil, de hecho, es una tarea imposible por fuerzas humanas. ¿Quién se va a convertir? Porque nosotros le digamos que hace 2000 años hubo un hombre que vino a esta tierra, que no cometió pecado, que murió en una cruz y que murió para perdonar sus pecados. Es una noticia tonta, humanamente hablando. Pero el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Siga predicando ese Evangelio.
Estamos aquí porque Dios ha querido que la iglesia Piedra Angular esté y porque Dios ha querido usar a la iglesia a través de esto y expandir todo este evangelio. Oramos, hermanos. Padre, gracias, Señor, te damos en este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la seguridad que tenemos en que tú eres el Rey, Señor, el Rey del universo, Señor. Que tú reinas sobre todas las cosas. Gracias porque a pesar de que eres el Rey del universo, tú también estás con nosotros todos los días, hasta el día que este mundo perezca y termine según en tus planes, Señor. Hasta ese día, Padre, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a continuar haciendo discípulos. En Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.